La deuda externa argentina. Lejos de resolverse, ya vemos hoy los argentinos cómo vuelve el problema de la deuda externa. Este año 2009 tenemos que pagar 20.000 millones de dólares en capital más 9.000 millones de dólares en intereses. No puede pagarse. Es más, no se va a pagar. Ni siquiera pagamos los intereses. Pero ahí se entiende el inicuo sistema fiscal que tenemos y la presión enorme a la cual estamos sujetos. Impuesto a las ganancias, IVA, ingresos brutos, bienes personales, el impuesto al cheque de Domingo Felipe Cavallo sigue vigente, el secuestro de los fondos de pensiones por parte del gobierno de Kirchner, los avances sobre el agro, la voracidad fiscal, y vuelve el Fondo Monetario Internacional. Argentina definitivamente sigue postrada. ¿No era que Kirchner había arreglado el problema de la deuda hace ya 4 años? ¿No era que le dijimos minga al Fondo Monetario Internacional? Mentiras con patas cortas de políticos con una visión tuerta de la realidad. Hoy la Argentina está cada vez peor en el tema de la deuda externa. Vamos a ir a algunos conceptos fundamentales que vale la pena revisarlos. En primer término, ¿qué es la deuda externa? La deuda externa es un sistema de control y dominio integral sobre el pueblo argentino, su territorio, sus riquezas, su futuro, a través de los acreedores internos y externos a los que nada les interesa el bien común del pueblo y el interés nacional de nuestro país. A través de gobernantes gerentes, financiados y apoyados, este sistema de la deuda externa hace que el Estado argentino actúe como una suerte de agente de retención para ellos de nuestra riqueza para pagarla a través del mecanismo perverso de la deuda externa. Un señor que vivió en el siglo XIX, Evelyn Baring, que fue de la familia Baring, el famoso empréstito, un descendiente de esa familia, que también fue Lord Cromer en Inglaterra, decía lo siguiente. Él fue el gobernador de Egipto. Y él dijo: los ingleses no gobernamos Egipto, los ingleses gobernamos a quienes gobiernan Egipto. Esto también es válido para nuestro país. Los que nos tienen hoy postrados no nos gobiernan en forma directa, gobiernan a nuestros gobernantes. Porque lo que ocurre es que toda la problemática de la deuda externa está mal planteada si solo se aborda desde un punto de vista estrictamente financiero. La deuda externa hay que abordarla desde el punto de vista político y geopolítico. La deuda externa es la excusa para lograr otros objetivos: la reforma del Estado, la venta irrestricta y a precio vil de nuestras empresas públicas hace ya más de una década, el acceso irrestricto a los bienes de la República Argentina, las riquezas, el petróleo, el gas, el agua, los alimentos, la apertura al control de nuestra infraestructura a través de inversores que supuestamente vienen acá para ayudar al país y no lo hacen de ninguna manera, los Soros, los Elstein, los Eskenazi, las bancas como Goldman Sachs, Citicorp, HSBC, los grupos Rockefeller, empresas como Barrick Gold, buscan un copamiento integral de la Argentina, incluso a nivel territorial, que ya han hecho grandes compras. Los mayores terratenientes de la Argentina son los Turner, los Benetton, los Elstein, los Mindlin, los Soros, los Tompkins. Hay un artículo que salió en el New York Times el 27 de agosto del año 2002, cuando estábamos en plena crisis, de un señor que se llama Larry Rotter, que él decía: la secesión de la Patagonia sería una forma de empezar a resolver los problemas financieros de la República Argentina. Ya en el 2002 estaban proponiendo abiertamente la fractura territorial de la Argentina, y hacia ahí van. ¿Por qué la deuda externa hay que entenderla? Porque la deuda externa se basa sobre la lógica de la usura. Y el problema de la usura no es un problema cuantitativo, sino cualitativo. No es a partir de qué tasa de interés existe usura, sino que, porque eso lo podíamos discutir, ¿qué es una tasa usuraria? ¿10%, 20%, 50%? Sería una discusión estéril. Existe usura cuando la relación entre el acreedor y el deudor se hace permanente y eterna. La República Argentina está en manos de un sistema de la usura. El problema de la deuda externa argentina no se puede superar dentro del sistema de la deuda. No hay salida para la República Argentina del sistema de la deuda sin conflicto. O se aborda ese conflicto o se sigue postrado. Porque en rigor de verdad la deuda externa argentina viene cumpliendo complejas etapas de crecimiento artificial que permiten inferir la existencia de un mecanismo que la ha ingenierizado con objetivos políticos y geopolíticos a mediano y largo plazo. ¿Quiénes son los responsables?
Hay muchas partes, no solamente el Estado argentino. Los terribles y pésimos gobernantes que hemos tenido, en algunos casos criminales. La oposición a los políticos, que siempre se queja, pero este tema de la deuda externa nunca lo aborda. Los grandes medios que el tema lo confunden y tampoco lo abordan. Los opinólogos. Las universidades que enseñan economía sin enseñar la naturaleza de la deuda. La dirigencia empresaria que se beneficia con ella. En rigor de verdad, la deuda externa fue generada originalmente por un gobierno de facto ilegal que usurpó el poder entre 1976 y 1983, desplazando al auténtico gobierno democráticamente elegido, y a través del tiempo generó lo que hoy podríamos, según la jurisprudencia anglosajona, catalogar como deuda odiosa. Ya vamos a hablar de eso. Las sucesivas refinanciaciones todo lo empeoraron, notablemente los megacanjes de Cavallo y de la Rúa en el año 2001 y el megacanje de Néstor Kirchner y Roberto Lavagna en junio del 2005. Todo gobernante argentino en los últimos 35 años ha tenido dos opciones: o gobierna a favor del bien común y del interés nacional del pueblo argentino, o gobierna a favor de los intereses de la deuda y los intereses bancarios que nos la han impuesto. Notablemente, desde 1983 en adelante, ningún gobierno democrático se atrevió a hacer aquello que la República Argentina necesita para poder superar este problema, que es investigar a fondo el origen de la deuda externa. No lo hizo Raúl Alfonsín en 1983, no lo hicieron Carlos Menem, no lo hizo Fernando de la Rúa, no lo hizo Duhalde y de ninguna manera lo hizo Néstor Carlos Kirchner. Es más, Kirchner, en un libro aparecido pocas semanas antes de las elecciones del 27 de abril del 2003, un libro que se llama Después del derrumbe, casi inhallable hoy, que es una suerte de conversación con Torcuato Di Tella, en el capítulo 10, Néstor Carlos Kirchner dice claramente: si yo soy presidente, no voy a investigar la deuda externa. Música para los oídos de la banca internacional, que le abrieron el camino para que él llegara a ser presidente, cosa que ocurrió y asumió el 25 de mayo del 2003. En rigor de verdad, la deuda externa conforma un sistema de control a través de gobiernos formalmente democráticos. Por eso tenemos que plantear el problema correctamente. Hay que blanquear la insolvencia, la incapacidad argentina para pagar la deuda desde su origen, con lo cual hay una corresponsabilidad de la propia banca por haber prestado sabiendo de esa insolvencia. Hay que blanquear que esto es un sistema de usura. Hay que blanquear las corresponsabilidades para que todas las partes se hagan cargo según el grado de corresponsabilidad que le corresponde. Y muy importante, no se puede resolver el problema de la deuda externa contrayendo más deuda. Veamos algunos antecedentes. ¿Cómo empieza la deuda externa? Todos sabemos, la República Argentina fue víctima de un golpe cívico-militar el 24 de marzo de 1976 que removió al gobierno democráticamente elegida. En ese momento la deuda externa era de 5.000 millones de dólares, 5.500 millones de dólares. La habían bajado porque cuando asumió el gobierno Juan Domingo Perón estaba en casi 8.000 millones, con la cual habían bajado unos 5.700 millones de dólares. Los militares, el 24 de marzo de 1976, ocupan todos los puestos del gobierno. Todo el Ministerio de Educación, Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia, todos los cargos, presidente, vicepresidente, pero el Ministerio de Economía, esta fue la condición que le impusieron de afuera, se mantuvo estrictamente en manos de civiles. Todos lo conocemos, son nombres terribles, históricos. José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía, Guillermo Walter Klein, Christian Zimmermann, Adolfo Diz, Alejandro Reynal, Domingo Felipe Cavallo, José María Danilo Pastore, Juan y Roberto Aleman. Todos civiles hicieron cargo de la economía y de las finanzas. Se ha hablado desde entonces de los grandes abusos de los derechos humanos. El actual gobierno lo hace, promoviendo inclusive el mito de los 30.000 desaparecidos, cuando el propio informe de la CONADEP habla de 8.570 casos denunciados, entre los cuales está la doctora Carmen Argibay, hoy jueza de la Corte Suprema de Justicia, evidentemente no está desaparecida. Sin embargo, jamás se investigó a fondo la deuda externa argentina, que es lo que ha cobrado ya no 30.000 desaparecidos, sino probablemente cientos de miles de argentinos que murieron por inseguridad, por falta de alimentación, por un sinfín de distorsiones sociales y económicas que han afectado a nuestro país desde entonces. Yo casi me atrevería a decir millones de argentinos, porque muchos argentinos no pudieron nacer debido a las condiciones paupérrimas en las cuales este sistema de la deuda externa nos ha colocado.
Por supuesto, ahí empezó a crecer la deuda externa, con la famosa tablita que les garantizaba a los usureros y a los especuladores traer dólares de afuera, cambiarlos a pesos, sabiendo que un año después o un periodo largo después iban a poder volver a comprar los dólares a una tasa más o menos pareja, pero aprovechando las altas tasas de interés internas de la Argentina. Así, ficticiamente, se generó una deuda que de menos de 6.000 millones de dólares en marzo de 1976 había crecido a 46.000 millones de dólares cuando Raúl Alfonsín se hizo cargo del gobierno en diciembre de 1983.